presentar el desarrollo físico de los niños en la edad de los 3 a los 6 años. El niño tendrá un aumento de peso aproximadamente de 1,8 a 2,25 kilogramos por año. Este también aumentará su estatura, específicamente va a estar cerca de 5 a 7,5 centímetros por año. A los 3 años el niño ya tiene los 20 dientes primarios, se desaparece el vientre prominente que estos tenían en una edad más joven, su cara o rostro ya no es tan redondo, las extremidades de este se van alargando y por último, la cabeza va a tomar una proporción respecto al tamaño del cuerpo. Para poder pasar al desarrollo motriz que se presenta en los niños de 3 años, específicamente cabe mencionar que ocurre un cambio físico importante en estos. Este es el cambio del centro de gravedad de los niños. Este se desplaza desde el esternón hacia el ombligo. Esto permitirá al niño desarrollar más habilidades motrices en sus siguientes años de edad. Posteriormente, los niños comienzan a incluir la educación en su vida diaria. Asimismo, también se integran al entorno social, en el cual destaca la convivencia a través de los juegos. Gracias a la inclusión de lo ya mencionado anteriormente, estos crecen y ocurren cambios físicos, como por ejemplo, la grasa que tenían desde bebés se les convierte en músculo, gracias a la actividad física que van teniendo en su vida cotidiana. Contigo. ¿Qué tal? Yo voy a hablarles acerca del desarrollo motriz que hay de los niños de 3 a 6 años. Los niños de 3 a 4 años es un momento en el que ellos empiezan a aprender, empiezan a conocer su alrededor. Por lo tanto, ellos empiezan a imitar ciertas actividades que ellos observan. De 5 a 6 años, los niños empiezan a aumentar su habilidad para correr, para saltar, para hacer sus primeros lanzamientos, para atrapar alguna pelota. Ellos empiezan a comprender los movimientos de ciertos objetos. Ellos empiezan a tener el deseo de aprender a pedalear un triciclo y poder manejarlo, ya que son capaces de hacerlo. También empiezan a aprender a saltar sobre un pie y tener un equilibrio sobre uno mismo también. Empiezan a caminar apoyando desde el talón hasta los dedos. También ellos empiezan a dibujar objetos y empiezan a reconocerlos, ya sea como un cuadrado, un círculo, un rectángulo. Ellos empiezan a dibujar ciertas cosas. También comienzan a utilizar sus tijeras, comienzan a vestirse solos, que es una parte primordial en su crecimiento. También ellos empiezan a conocer ciertos objetos y lo vemos con cómo manejar una cuchara, cómo manejar un tenedor. Y claro, el desarrollo motriz en esta edad es muy importante, ya que es la primera parte del desarrollo motriz de un niño y eso le va a ayudar a su crecimiento. Ahora es mi turno de explicar el desarrollo cognitivo. Este desarrollo es muy importante, ya que aquí es donde los niños adquieren habilidades para interpretar la realidad y para interactuar con ella de una forma muy eficiente. El desarrollo cognitivo lo encontramos en la teoría de Piaget, este gran investigador suizo. En este desarrollo está presente la mejora del lenguaje, el léxico, la memoria, la atención, la percepción y la inteligencia. Este desarrollo cuenta con etapas diferentes, pero vamos a centrarnos nada más en una, que es la etapa preoperacional. Y esto ocurre de los 2 a los 7 años. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta etapa en este desarrollo? Fácil, porque los niños a esta edad entran a la escuela y es donde aprenden bastantes más cosas. En esta etapa los niños desarrollan habilidades como el uso de símbolos, el uso del lenguaje e imaginación, generan pensamientos egocéntricos y pensamientos lógicos, pero no muy bien desarrollados, ya que apenas están iniciando. Como repito, en esta etapa es muy importante porque empiezan a entrar en el mundo escolar y aprenden lenguajes metafóricos gracias a libros infantiles. Poco a poco los niños logran identificar cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción, ya que, como sabemos, los niños piensan muy diferente a nosotros. Los niños creen que su forma de ver el mundo es como todos la vemos, de colores, que no pasa nada, pero pues realmente es diferente. Yo cuento con un hermanito, tengo un hermanito menor, el cual, haciendo las lecturas que nos ha mandado el profesor, puedo identificar cómo es que desarrolla sus habilidades él también. Y digo, es impresionante que nosotros pasamos por lo mismo. Él puede observar cómo nosotros jugamos, cómo mis papás actúan, cómo mis hermanos hacen las tareas y los imita.
es lo importante de este desarrollo, que los niños tienen la capacidad de observarnos y de alguna manera imitarnos a su propia... El desarrollo psicosocial. El concepto de desarrollo psicosocial se refiere básicamente a la interacción de una persona en su entorno. Obviamente este va a cambiar dependiendo la personalidad de cada persona. Todos los cambios de la personalidad, a su vez, dependen de que Erickson los llamaba etapas de puntos de viraje, o mejor conocidos como cambios cualitativos. En esto, cada etapa está marcada por una partida, una crisis o una especie de subespecialidades o cosas específicas. ¿Ok? Hay muchas etapas en las que abarcan esto en la niñez, pero yo me voy a enfocar en la etapa de 1 año a 3 años. En la etapa es la confianza versus desconfianza que se da en el primer año. En esta, la confianza gira en torno de la satisfacción de las necesidades, básicamente al tacto, al alimento y al habla. Un bebé a esa edad no tiene la confianza suficiente hasta que tú no le demuestras lo contrario. Entonces es cuando deja de desconfiar de ti y empieza a tener confianza contigo mismo. La segunda se llama autonomía versus vergüenza. Y esta se da desde el primer año al tercer año de edad. Esta etapa gira en torno a la capacidad de hacer por sí mismo, moverse, correr, arrancarse, caerse, etc. Pero debe de ser vigilado con un espacio y opciones para que afirme su autonomía. El niño aquí tiene que aprender a saber cómo hacerlo, cómo moverse, qué es lo que hace y cómo lo hace. Entonces es cuando tú le das más firmeza a su autonomía. Los niños adquieren cierto grado de poder sobre su cuerpo, lo que a su vez se hace que su autonomía crezca. Enseguida los dejo con mi compañero Juan, que les va a explicar las etapas de 3 años a 6 años. Gracias. No solamente Piaget, sino también Erickson menciona que desde los 3 a los 5 años el niño está en una etapa iniciativa versus culpa. Cuando desarrolla su imaginación, es enérgico, se mueve libremente, su lenguaje y su área cognitiva se perfeccionan y hacen preguntas constantemente y comprenden sus respuestas de lo que están preguntando. Todo lo mencionado permite que los niños fomenten una iniciativa para formar decisiones y dirigir a otras personas en los juegos. Esto involucra ya sea papás, hermanos, primos, amigos, compañeros de escuela, en fin. A esta edad también empiezan a plantear actividades e inventan y organizan juegos. Eh, su, si la iniciativa de esto no es lograda, los niños obtendrán una sensación de culpabilidad, sintiendo ser una molestia para las personas con las que están a su alrededor. Y seguirán a los demás, son una falta de iniciativa, se le puede decir así. Cabe mencionar que también en el desarrollo psicológico es importante mencionar que hay algunos temores infantiles de los 3 a los 6 años. Entonces, desde los 3 años hay temor a la oscuridad, a los animales, máscaras de cierto tipo. A los 4 años hay separación de los padres, que también separación de los padres abarcaría desde los 3 hasta una edad donde ellos comprenden la situación. Seguimos mencionando que a los 4 años pueden tener miedo a los animales, de igual manera oscuridad y algunos ruidos. A los 5 años los niños tienen miedo a lesiones corporales, animales y a ciertas personas con quienes ha tratado. A los 6 años se les puede decir que tienen miedo a cosas sobrenaturales, de igual manera lesiones corporales, relámpagos, oscuridad, estar y dormir solos. Y esos son unos cuantos de los principales miedos. Aproximadamente a los 3 años de edad y el preescolar los niños empiezan a jugar fantasiosamente, el dramático, imaginativo, donde los niños involucran a otras personas en situaciones imaginarias. Los niños que suelen hacerlo con frecuencia de involucrar a otros niños suelen ser más alegres.